Hola, en este video voy a hablar un poco acerca del duelo en el adulto mayor, principalmente definiendo a qué se refiere la palabra duelo, algunos síntomas o fenómenos que se llevan a cabo o por los cuales la persona atraviesa a lo largo de este proceso, así como las etapas y los duelos mayormente presentados en este grupo de edad. Hay finalmente también algunas intervenciones que se pueden llevar para que el duelo pueda resolverse de manera satisfactoria. Algo importante aquí es que esta información es general, no quiere decir tampoco con esto que sea algo determinante, puesto que es lo que se ha visto a lo largo de los estudios en torno a este tema. Sin embargo, siempre es importante analizar de manera individual las características y factores por los cuales atraviesa cada uno de los adultos mayores para comprender realmente si está pasando por algún duelo o no, en qué etapa se encuentra y enfocarse de manera más personalizada en la resolución de sus necesidades. Entonces, este tema es importante porque se da en este grupo etario, al igual que en otros más. Sin embargo, se puede asociar un poco más por la mayor parte de cambios por los que se va a atravesar, ¿no? Sin embargo, no todo es pérdida en esta etapa de la vida. Eso es algo que debe comprenderse y tener en cuenta, ¿no? Que no todo es pérdida, así como sí, a lo mejor hay ciertas pérdidas, ciertos cambios, también hay muchas ganancias y por eso es importante conocer el tema, saber cómo abordarlo, identificarlo y sobre todo también reconocer si el adulto mayor en cuestión está atravesando por este o no. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de duelo? El duelo se define como una serie de comportamientos, sentimientos y emociones que va a manifestar la persona cuando se produce una pérdida significativa. Aquí es importante resaltar que aunque el duelo mayormente se asocia cuando hay una pérdida de algún ser querido, no necesariamente se reduce a ese tipo de pérdidas. Puede ser cualquiera, de alguna casa, de algún trabajo, de algún objeto que sea significativo o importante, etcétera. O incluso también puede ser a nivel emocional. Entonces, el duelo es cualquier pérdida que para la persona sea significativa y que va a implicar o que va a traer consigo una serie de manifestaciones en la esfera conductual, en la sentimental y también en la emocional. Entonces, como ya lo decía, va a haber diferentes manifestaciones que se van a dar mientras la persona está atravesando por este proceso de duelo y se pueden dividir en 4 bloques. Tenemos los sentimientos entre los cuales se encuentra la tristeza, la ira, también puede haber culpa y cierto remordimiento, ansiedad, sentimientos de soledad, fatiga, un estado de shock, es decir, que la persona no procesa adecuadamente lo que está pasando y entra en un estado en el cual pues no hay aceptación por parte de la persona de lo que está pasando. Es decir, se aleja un poco de la realidad y bueno, en su mente pasa como si el suceso o el acontecimiento no se estuviera presentando. También puede haber sentimientos de añoranza y a veces un poco de insensibilidad, que esto es más que nada como un mecanismo de defensa que la persona puede poner en práctica para que el dolor, digamos, que el acontecimiento le pueda estar generando, no lo afecte tanto y entonces ponga en práctica esta insensibilidad. También puede haber sensaciones físicas como vacío en el estómago, sentir que el pecho está siendo oprimido, al igual que la garganta, también una hipersensibilidad al ruido,
una despersonalización que es más o menos parecido al shock, ¿no? Es decir, la persona hace como si no estuviera viviendo la situación, como si fuera alguien más ajeno a la persona que estuviera atravesando por con el objetivo de que el dolor o el sufrimiento sea menor. También puede haber falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad de boca, entre otros. En cuanto a los pensamientos, puede haber incredulidad, es decir, que la persona no cree lo que está pasando por lo fuerte o por lo doloroso que esto pueda resultar. También puede haber confusión, preocupación y sensación de presencia. Es decir, esto se presenta más que nada cuando a lo mejor se da la pérdida de algún ser querido. Es decir, de la dificultad que hay de aceptar que la persona ya no está viva, se tiene esa sensación o ese sentimiento de que la persona tiene que llegar en algún momento o tiene que estar presente en nuestra vida en algún momento. Quizás se fue, pero tarde o temprano tiene que regresar cuando sabemos que no es así. Entonces puede presentarse este fenómeno. Y finalmente, en el bloque de conductas puede haber trastornos del sueño, es decir, que duerma más o que duerma menos de lo habitual. También puede haber trastornos alimenticios que pueden comenzar con una falta de apetito o con un exceso de apetito. También puede haber conducta distraída, retraimiento, suspiros, llanto constante y nuevamente en el caso de la pérdida de algún ser querido pueden darse las visitas a sitios que la persona fallecida frecuentaba bastante o que la persona frecuentaba con la persona fallecida también de manera frecuente, o bien tener objetos de dicha persona que sean atesorados en demasía. Bueno, el duelo es un proceso, como ya se decía en la definición. Y como un proceso, pues se va a atravesar o va a estar compuesto más bien por una serie de etapas. Estas etapas no son lineales, es decir, que no se va a saltar de una a otra necesariamente, ¿no? Sino que puede saltarse de una a otra, pero en algún momento se puede retroceder o se puede avanzar se puede saltar a lo mejor alguna etapa, o esa etapa puede sentirse así porque dura menos, ¿no? Porque tarda menos en ser resuelta. Entonces, es algo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, el duelo está compuesto por 5 etapas. La primera es la negación, que es principalmente la etapa donde se realizan las preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque existe esa sensación de incredulidad, porque la persona no cree lo que está sucediendo o lo que va a suceder a raíz del acontecimiento de pérdida, ¿no? Entonces, por eso vienen todas esas preguntas y pues se da paso a esta etapa. La siguiente es la etapa de ira, que se puede manifestar de múltiples formas, ya sea en contra de los causantes del cambio, en contra de seres cercanos o contra terceros o incluso contra entes. ¿A qué me refiero con esto último? Pues si la persona es religiosa, tiene alguna creencia religiosa, bueno, pues esta ira puede ser descargada ante una figura religiosa que pues para la persona fuera importante, ¿no? Entonces, la ira en cierto punto es normal y se debe permitir manifestar, ¿no? Por eso también es importante conocer estas etapas, todo lo que implican, el duelo también, todo lo que implica, para que las personas externas a este proceso puedan comprenderlo y manejarlo y también ayudar a la persona que lo está atravesando de una buena forma, ¿no? Para no considerar que esta ira es realmente dirigida hacia uno mismo, ¿no? Sino que es parte del proceso y que debe ser vivida y externada. También está la negociación, que es el sentimiento, el sentimiento más bien que aparece de manera más frecuente, es el de volver atrás una y otra vez, ¿no? Empieza la parte de si hago esto,
quizá pueda volver a hacer esto, ¿no? Quizá pueda hacer todo normal, ¿no? Volver todo a la normalidad. Y hay que comprender que esto no es posible, ¿no? Sin embargo, la persona que está pasando por el proceso de duelo va a intentar que sí lo sea. Y bueno, a final de cuentas va a poder darse cuenta de que no se puede volver el tiempo atrás y que en lugar de eso es importante afrontar esta parte. Viene después la etapa de la depresión, que es la sensación actual del vacío, de tristeza, cuando el cambio ya se hace evidente, ¿no? En este punto la persona empieza a aceptar que el acontecimiento o la pérdida se dio y que no hay marcha atrás, no se puede negociar, no se puede volver atrás, simplemente hay que enfrentar la situación, ¿no? Y es en esta etapa donde se da cuenta la persona y vienen entonces esos sentimientos ya de tristeza. También viene finalmente la etapa de aceptación o de resolución, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues es precisamente en esta donde se espera que el duelo pueda ser resuelto, ¿no? Que una vez pasadas todas estas etapas, la persona finalmente pueda aceptar el suceso o el acontecimiento y sobre todo pueda poner en práctica diferentes habilidades, diferentes capacidades con las que cuenta y si no, pues recurrir con algún profesional que le pueda brindar nuevas para ponerlas en práctica y pues como ya lo decía, enfrentar esta pérdida, ¿no? Entonces aquí ya no existe otra alternativa. Lo más esperado es que se resuelva, que se acepte, sin embargo también se puede dar lo contrario, que aún llegando a esta etapa no se acepte la pérdida, ¿no? Simplemente se rechaza y entonces digamos que hay una especie de retroceso, ¿no? Entonces a esta etapa se llega o se resuelve completamente el duelo cuando queda la pérdida totalmente aceptada. De no ser así, bueno, pues se recurre ya a otras ayudas, incluso profesionales, para que este duelo sea superado de manera satisfactoria y no genere un duelo patológico, no genere un duelo patológico por parte de la persona porque eso ya trae consigo consecuencias mucho más graves, ¿no? Este proceso de alguna manera se considera normal, ¿no? En cualquier pérdida. Sin embargo, si pasa el tiempo, normalmente 6 meses, más de 6 meses, entonces ya se puede hablar de un duelo patológico, que es lo que se debe evitar o lo que se quiere evitar, ¿no? Porque como ya lo decía, las consecuencias que esto puede traer son mucho más importantes, mucho más significativas para la persona y entonces ya va a requerir de un procedimiento mucho más profesional. Entonces, bueno, en caso de que se dé la aceptación, se asume que hay una nueva realidad y que se debe aprender a vivir con ella. De manera más específica, hay diferentes duelos experimentados por el adulto mayor. Ojo aquí, estos que voy a mencionar aquí se presentan, pero no necesariamente todos van a atravesar por ellos, ¿no? Es lo que se ve en la literatura, lo que la literatura nos está arrojando. Sin embargo, como ya lo decía también, es importante detenernos a analizar y tomar en cuenta las características personales de cada uno de los adultos mayores, ¿no? Porque cada uno tiene diferente contexto, tiene diferentes características, diferentes factores que están influyendo de manera constante en su vida, ¿no? Y que algunos pueden facilitar que estos duelos se den o que pueden protegerlos de que no se den, ¿no? Entonces conocerlos es importante, sí, sin embargo no hay que generalizar que todos los adultos mayores pasan por esto y que pues es algo que los define sí o sí, ¿no? Entonces, el primer duelo es la jubilación, ¿no? Que es cuando el adulto mayor o la persona, después de haber trabajado tanto, después de haber llegado a cierta edad, bueno, pues llega el momento de dejar de trabajar y empezar a recibir una ayuda económica que pueda ayudar a mantenerlo, ¿no?
Este se considera un duelo porque al dejar de trabajar la persona puede sentir que ya no es productivo para su familia, sobre todo actualmente que estamos en una sociedad que solamente se considera a las personas productivas cuando están generando dinero, ¿no? Y al no generarlo, bueno, pues ya no eres productivo para la sociedad. Sin embargo, esto no es realmente cierto, pero es algo que los adultos mayores interiorizan bastante, ¿no? Entonces, al ya no trabajar, al ya no recibir alguna remuneración económica, pues entonces eso los hace sentir improductivos. También es un duelo porque existe una pérdida económica dada por la seguridad del salario, ¿no? A lo mejor sí reciben una pensión, pero a lo mejor esta ya no la consideran lo suficientemente buena para los gastos o para la aportación que ellos hacían normalmente, ¿no? También se deja de frecuentar una red social que es significativa, ¿no? No solamente nos vamos a la parte del dinero o a la productividad, sino incluso al círculo social o las relaciones sociales a las cuales el adulto mayor estaba acostumbrado a tener, ¿no? Y que estos, pues, por lo mismo de que ya no trabaja más, se dejan de frecuentar de alguna manera, ¿no? Nuevamente, esto no es que pase sí o sí, porque pues actualmente hay muchas formas de comunicarse y sobre todo de mantener esta relación. También otro duelo es la pérdida de la salud, ¿no? Y esto es precisamente porque hay ciertos cambios físicos que se van haciendo un poco más notorios, ¿no? Ojo, estos cambios físicos, como ya lo mencionaba en videos anteriores, no son únicamente de la vejez, ¿no? Sino del envejecimiento, que es este proceso por el que todos los seres humanos estamos atravesando desde que nacemos hasta que morimos. Ajá. Entonces, esos cambios físicos se van presentando a lo largo de la vida, ¿no? Sin embargo, a lo mejor sí, en dado caso, se puede hacer un poco más evidentes en la vejez, ¿no? Y eso algunos, no todos. Entonces, en los que sí se hacen estos cambios más notorios, pues puede generar cierta pérdida de salud si estos cambios se vuelven un poco complicados, ¿no? Y entonces, pues el adulto mayor puede experimentar una cierta dependencia física y un poco de pérdida de autonomía. Sin embargo, esta autonomía no se debe perder aunque la persona pueda volverse dependiente de otra persona por diferentes circunstancias, ¿no? Siempre se debe de tener en cuenta que el adulto mayor es autónomo y que esta autonomía debe ser ejercida dependiendo de la persona, ¿no? Adaptándola a lo que la persona pueda hacer, pero siempre teniéndola muy en cuenta. Otro duelo puede ser experimentado por la muerte de seres queridos, que, bueno, no solamente resulta un reto importante por el gran dolor que genera y el sentimiento también de soledad, ¿no? Sobre todo porque no solamente experimentan la muerte de seres queridos, sino incluso de amigos de la misma edad, ¿no? Entonces, también esto puede hacerlos que se vean a ellos mismos reflejados en la situación del otro, sobre todo cuando, como ya dije, se tratan de personas de su mismo grupo de edad, ¿no? Y también puede sentir que la muerte está más cerca, ¿no? Y bueno, la muerte, aunque es algo normal, no todas las personas estamos preparados para enfrentarla, ¿no? Y sobre todo también puede darse este sentimiento en los adultos mayores que digamos la pueden tener o la sienten más cerca, ¿no? Entonces, esto también influye mucho en el duelo que ellos atraviesan. Y finalmente, también hay variaciones en los roles. Que bueno, pues esto principalmente se refiere a los cambios en el rol que el individuo desempeña en la familia. No sé, por ejemplo, puede ser que antes el adulto mayor fue jefe de familia, ¿no? Y que ahora por diversas circunstancias ya no va a hacerlo, ¿no? Entonces, el replantearse este nuevo rol que ahora va a asumir es un poco difícil, sobre todo cuando la persona estaba acostumbrada a algo, ¿no? Entonces, este cambio va a representar una pérdida, un duelo que el adulto mayor tiene que enfrentar de alguna manera y readaptarse a la dinámica familiar, ¿no? Nunca excluirlo, eso no, sino permitirle que ahora tome a lo mejor otro rol que para él sea significativo, que sea cómodo
y sobre todo tener paciencia para que esto se vaya logrando. También aquí es importante la presencia de un otro, sobre todo de la parte familiar, se podría decir, porque pues es el círculo social más cercano, ¿no? La red de apoyo más inmediata y por lo tanto pues se debe procurar su presencia en todo momento, ¿no? Para que pues no se aísle ni se sienta solitario, no se siente improductivo o que ya no puede realizar nada, ¿no? Sino mantenerse activo en su rol dentro del medio para poder seguir desarrollándose, ¿no? Porque a lo mejor sí, ya no va a poder hacer ciertas cosas por diversas circunstancias, pero eso no quiere decir que se debe de quedar sentado todo el tiempo porque siempre hay algo que él puede hacer, ¿no? A lo mejor se requiere de un poco más de vigilancia por parte de los cuidadores o los familiares, sin embargo hay que permitir que siga realizando las actividades que le gustan. Finalmente, algunas intervenciones, pues primero que nada es darle tiempo a la persona, ¿no? El atravesar por un duelo no es de la noche a la mañana, ¿no? No es de que está en duelo hoy y mañana ya va a estar como si nada, ¿no? Va a tener fluctuaciones y estas deben ser aceptadas y sobre todo, como ya decía, darle tiempo a la persona para que viva su duelo y para que este duelo también sea resuelto, ¿no? Se requiere de mucha paciencia y de no forzarlo a algo en lo que no está completamente listo. No está bien llorar, está bien sentir enojo porque es parte de este proceso, ¿no? Y hay que permitírselo al adulto mayor. También indicarle los cambios en su conducta. ¿Por qué? Pues porque a veces no son conscientes de dichos cambios, ¿no? Ellos creen que están siendo eh, se están comportando más bien de la misma forma y no es siempre así, ¿no? Entonces, el hacérselos notar de buena manera los va a hacer un poco más conscientes de que están pasando por un proceso y que es un proceso totalmente normal, pero pues van un poco más a conocer de él, ¿no? También pasar tiempo con la persona, esto es muy importante, sobre todo como ya decía, si se trata de los familiares, ¿no? Porque son la red de apoyo más cercana, más inmediata y pues por lo tanto son muy importantes, ¿no? Entonces siempre pasar tiempo con la persona lo más que se pueda, también es respetable si la persona necesita estar sola de vez en cuando, pero mostrar que se está atento, que se está presente para atender sus necesidades y sobre todo pues para ayudar en lo que necesita, ¿no? O sea, a lo mejor en ciertas ocasiones también no va a querer ser ayudado y eso es totalmente respetable, ¿no? Sin embargo, estar presente y que el adulto mayor lo sepa. También se puede hablar de la pérdida si el adulto mayor así lo quiere, porque esto de alguna manera va a poder ayudar a procesarla y sobre todo también a liberar esas emociones que muchas veces no se dicen. ¿No? No se dicen porque son muy dolorosas o porque no se tiene la confianza, incluso se puede ver como algo vergonzoso, ¿no? Y no tiene por qué avergonzarse porque es algo nuevamente totalmente normal que todas las personas en su momento tenemos que atravesar de una o de otra forma y hablar de ello también los va a hacer sentir liberados. Entonces darse esa oportunidad de expresarlo y también darse esa oportunidad de escucharlo. También, también estar atento a señales de duelo prolongado o patológico, como ya lo decía, si pasados los 6 meses ese duelo aún no se resuelve, entonces habrá que recurrir a una ayuda profesional. También realizar actividad física, no solamente eso, sino lo que ya se ha venido hablando en videos anteriores, ¿no? La importancia de la movilización, de la buena alimentación, de la estimulación cognitiva, etcétera. Todos esos factores o actividades que son importantes para el bienestar integral del adulto mayor se deben de poner en práctica aquí, ¿no? Porque de alguna manera eso los va a hacer sentir parte todavía importante de la sociedad, de su familia, de su entorno en general, ¿no? Y sobre todo, pues los va a mantener también saludables y activos. También tener en cuenta los centros recreativos donde puedan convivir con personas de su mismo grupo etario.
para que también pues esto los mantenga ocupados, ¿no? Y finalmente, pues si todo esto no llega a funcionar, entonces siempre es importante recurrir a ayuda profesional, ¿no? Que pueda ayudarlos en la resolución de su duelo, en el manejo de todas estas emociones, conductas y pensamientos que van a estar manifestando como resultado de la pérdida y que bueno les va a permitir al asimilarlo, al aceptarlo, pues una mejor calidad de vida, una mejor vivencia al nuevo entorno al que van a enfrentarse, ¿no? Entonces, en conclusión, el duelo es algo que no solamente va a ser experimentado en esta etapa de la vida, sino que es algo que todos los seres humanos en determinado momento vamos a experimentar. Sin embargo, se puede ver un poco más asociado a este grupo etario por los diferentes cambios que son un poco más notorios o que van a atravesar, ¿no? Entonces, conocerlo, como ya decía, conocer todo lo que implica es importante porque así como personas externas o cuidadores o incluso como propios adultos mayores nos va a dar conciencia de que si en algún momento estamos atravesando por este proceso es algo totalmente normal, ¿no? Y que se va a resolver en algún momento, ¿no? También tener en cuenta que hay que estar al pendiente siempre de que no se llegue a desarrollar un duelo patológico porque las consecuencias ya son un poco más complicadas. Sin embargo, bueno, pues el duelo en general es algo normal, ¿no? No sentirse culpables, no sentirse avergonzados, sino simplemente irlo viviendo cada quien a su tiempo y del modo en el que cada persona lo considere adecuado. Y siempre pues es importante la presencia de las redes de apoyo que van a pues desempeñar un papel muy importante en dicho proceso. Entonces, es algo que el adulto mayor puede experimentar, pero nuevamente no todos. Y eso es importante, ¿no? No generalizarlo, siempre enfocarse en lo que cada adulto mayor pueda llegar a estar experimentando.